Hola a todos. Bueno, pues nada, a ver, al final sí que he decidido oportuno hacer la tercera parte o digamos el resumen final, porque bien, yo me di cuenta, bueno, reoyendo un poquito toda la falca y tal, porque esto lo grabo prácticamente es una especie de directo absoluto, o sea, no hay una... Me hago un pequeño esquema de lo que quiero decir, pero realmente es una cosa bastante espontánea, ¿no? Entonces, claro, a veces me reescucho y estimo que la cosa está bien y a veces me reescucho y veo que, bueno, que puedo todavía añadir, añadir más y desarrollar más el tema, ¿no? Y este caso, pues bien, todavía pues para mí quedaba un poquito una piedra de toque, ¿no? Bien, pues nada, vamos a dar ese toque y entonces, en resumen, digamos, la posmodernidad, digamos, lo que ha ocurrido con la posmodernidad es que lo ha invadido todo, ¿no? Entonces, creo que ha quedado claro en los dos anteriores, pero por si no había quedado suficientemente claro, aquí lo que quería transmitir era esto, básicamente que lo posmoderno, la filosofía posmoderna, la ha impregnado todo, absolutamente todo. Entonces, ahora mismo, pues tanto la supuesta izquierda como la supuesta derecha, como todos los que, digamos, de alguna forma participan de este circo político, lo que básicamente les ocurre a todos es que se han convertido en unos posmodernos, es decir, que se han criado ya con ese ambiente, en las universidades, en todos los sitios, digamos, donde se enseña, básicamente donde hay una enseñanza, pues lo que predomina hoy en día, cualquier tipo de formación prácticamente, da igual en lo que te formes. Yo lo que detecto y lo que veo cuando hablo con gente que tiene una formación universitaria, que tiene estudios, digamos, avanzados, pues es que todos tienen, todos los profesores que han tenido, por lo visto, han tenido esa tendencia un poquito, y ya no hablo solo de España, yo creo que es una cosa que se ha repartido por lo menos todo Occidente, ¿no? Todo lo que es la zona de influencia de Occidente. La posmodernidad lo ha invadido un poquito todo, ¿no? La idea posmoderna está que todo es relativo, que todo se puede hablar, que todo es según el prisma que donde se mire, que no hay ninguna verdad absoluta, etcétera, etcétera. Lo cual puede llegar a ser cierto. Yo no discuto que verdad absoluta a lo mejor no hay, pero sí que hay una realidad. Y la posmodernidad, lo que me quejo yo y lo que vengo a intentar dejar claro en todos esos, digamos, audios, es que, digamos, la posmodernidad lo que ha hecho es que de alguna forma deforma la realidad incluso, o sea, quiere cargarse la realidad, es decir, es como un soñador, que una persona que no quiere, que vive una vida X, pero en su cabeza vive una vida Z, es decir, eso es lo que realmente la queja que tengo de la posmodernidad, es decir, que haya hecho entender a las personas que no haya una gran verdad ni una verdad absoluta, eso estuvo muy bien. Así pues la gente ha dejado de ser beata y creer en todo lo que les decían en la iglesia o en cualquier otra religión que practicaran, ¿no? Por ejemplo, o han dejado de creer ciegamente en un rey o en un régimen monárquico, etcétera. Eso está muy bien. Pero, claro, eso estuvo bien y hasta ahí cumplió su función, que de hecho ya lo había hecho, porque posmodernidad, digamos, siempre la ha habido a lo largo de todos los siglos, ¿no? Está claro. Es decir, siempre ha habido gente que ha querido romper con lo establecido y esos han sido los posmodernos, digamos, de cada época, ¿no? Para que nos entendamos. Pero una cosa es romper con lo establecido para ir hacia algo mejor o hacia algo más real. Y otra cosa es romper la realidad, intentar romper la realidad misma. Es decir, cuando ya entramos en querer, por ejemplo, romper una realidad tan tangible y tan normal y tan natural como que hay hombres y mujeres queriéndonos hacer entender o queriendo que hacer que los jóvenes entiendan o piensen o vean que no es así, que uno no nace con un sexo determinado, que todo es cultura, eso ya me parece una locura. Ya entramos en una zona muy oscura, ¿no? Muy de locos. Es decir, no, cada uno nace con un sexo bien determinado. Otra cosa es que luego no quiera ejercer o no pueda ejercer el rol porque la naturaleza pues la haya dotado de unas inclinaciones sexuales X o Y, o él haya cogido a lo largo de la vida, o él o ella, evidentemente, unas inclinaciones sexuales Z o Y. Es decir, me da absolutamente lo mismo. Eso está bien, siempre ha existido y no tengo nada en contra. Lo que sí que tengo en contra es que me hagan creer
que uno no nace mujer o no nace hombre. Es decir, tú naces mujer o naces hombre. Otra cosa es lo que hagas tú con ese cuerpo y la inclinación que quieras darle. Pero que naces mujer y que tienes, y por nacer mujer tienes una serie de peyorativas naturales, biológicas y hormonales, y que si naces hombre tienes otras, eso está clarísimo. Luego otra cosa es lo que tú quieras hacer, que me parece muy bien en lo cultural, digamos, que quieras, pero no me quieras romper la realidad. No me quieras decir que esto no es así, porque es así. Y hay roles, evidentemente, que son más masculinos y roles que son más de mujer. Lo siento mucho, un hombre no puede, por ejemplo, quedar embarazado hasta que me demuestren lo contrario. Por lo cual, digamos, para mí este tema queda bastante claro, ¿no? Que ahí es donde nos pasamos de rosca, ¿no? Y ahí es donde la posmodernidad, pues no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Ahí ya rompo con ella, ¿no? Y por lo que veo, el perfil de toda persona universitaria hoy en día, pues tiene esas tendencias posmodernas ya avanzadas de querer como romper la realidad, ¿no? Porque casi todo el mundo te dice que todo es relativo, que tal y cual. No, lo siento. Sigue habiendo verdades absolutas, verdades absolutas, realidades absolutas, perdón, que son tangibles y que son así. O sea, que decir, matar está mal, hasta que me demuestren lo contrario, por ejemplo, robar está mal, y eso es una realidad objetiva. Quiero decir, es una realidad. O sea, luego le podemos dar lo cultural y lo tal está en que le demos, o sea, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo en si tal o tal delito se puede castigar con una pena de muerte o con una pena de cárcel a perpetua, o sea, perpetua o no, revisable, etcétera. Bueno, todo esto, ok, pero que está mal, no, porque es que si seguimos por ese camino, al final llegará un momento que ya, claro, nos empecemos a cuestionar si matar está realmente mal. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar hasta ahí ya, no? Porque si ya decimos que una mujer y un hombre pues ya no son un hombre y una mujer, pues ¿por qué no pensar que matar a lo mejor no tampoco está tan mal? ¿No? No sé. O sea, quiero decir que hay que tener cuidado con esto. Bien, luego, esto ya creo que ha quedado meridianamente claro. Entonces, lo que os quería decir era también que... claro, lo que ocurre, por ejemplo, para volver aquí a España, ¿no? En nuestra política interna, tú ves un tipo como Pedro Sánchez y como Pablo Casado, por ejemplo, ¿vale? Que pertenecen claramente a la joven generación de políticos, y tú ves como claramente los dos son dos posmodernos, es decir, lo único que uno hace ver como que cree en la izquierda y el otro pues hace ver como que cree en cosas conservadoras, pero en realidad los dos son dos posmodernos como la copa un pino. Quiero decir, aquí ninguno cree realmente o sea, por ejemplo, Pablo Casado no cree para nada en que los homosexuales no se puedan casar, etcétera, etcétera. O sea, no es conservador para nada, aunque vaya de conservador para conservar sus votos, nunca mejor dicho. Y el otro, Pedro Sánchez, va de comunistoide o va de tal cuando no cree para nada en, por ejemplo, las cosas más extremas que le puedan decir Podemos, ¿no? O cualquier grupo de izquierda que esté incluido ahí, ¿no? Solamente los quiere conservar para el poder, está clarísimo, ¿no? O sea, decir, son dos posmodernos totales, saben muy bien que lo son además, trabajan para el mundialismo además ambos, yo creo que de forma consciente, y que no pasa nada, ¿eh? Que es una opción como cualquier otra, ojo. Quiero decir que yo esté en contra, por ejemplo, de ciertas cosas de la mundialización, no quiere decir que esté en contra de todo, ¿eh? O sea, quiero decir, por lo tal, yo lo encuentro legítimo. Aunque hagan creer que no, porque está mal visto, porque bueno, está mal connotado de momento todo el tema pero que también es una tontería, que ya hablaré en otro audio, ¿no? De por qué está tan mal connotado cuando tampoco debería ser así, ¿no? Bueno, otro vídeo, creo que igual en los tres ya ha quedado un poquito mi postura entendida. Entonces, en esencia son posmodernos, está claro. Lo que pasa es que ambos dependen todavía de su vieja guardia, tanto la vieja guardia política, por ejemplo, Felipe González o Aznar, que son un poco los que, Aznar para el PP, Felipe González para el PSOE, por los que no seáis españoles o no conozcáis cómo va la política, o los más jóvenes, que son un poco pues los mentores de ambos, ¿no? O los predecesores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, de alguna forma no, es que lo fueron. Y ellos sí que son un poquito más de izquierda uno y real, digamos, la izquierda además, la real, la que no era posmoderna, la que creía todavía en la nación, la que creía en ciertas cosas que eran inamovibles y que había removido otras que estaban bien remover. Yo en esa izquierda también creía, de hecho, y sigo creyendo, ¿eh? En esa izquierda no me parece nada mal. Ahora, y el otro pues es un representante de la clásica derecha conservadora, ¿no? Que evidentemente ya no está representada realmente, sino solamente para conservar sus votos, ¿no? Luego hay, claro, todo eso me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, le tengo cierta filia por su forma de filia al personaje, es decir,
y al de los Santos, por ejemplo, ¿no? A Federico de los Santos le tengo cierto aprecio, no, un cierto aprecio no, digamos, le tengo aprecio a cómo habla y cómo se expresa y muchas veces escucho parte de sus programas solamente por él, ¿no? Porque realmente me parece un tío muy ingenioso, un tío realmente muy bien hablado, muy culto. Y lo que pasa es que ese tío está totalmente errado, ¿no? O sea, el pobre hombre está y era completamente identificando a sus supuestos enemigos, que es la izquierda, comunista, etcétera. Y por ejemplo, identifica a Pablo Iglesias con los comunistas, incluso a Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo que ese hombre se ha quedado muy pegado al pasado. No sé si en su caso es consciente o es totalmente inconsciente. Yo diría que hay algo de consciente ahí, porque también él mantiene así, unos fieles que le oyen ahí en la radio, ¿no? Yo creo, porque no puede ser que este hombre, que me parece inteligente, se crea a pies puntillas lo que él mismo dice, porque dice unas barbaridades a veces. O sea, está clarísimo que Pablo Iglesias no es ningún comunista, y si él se lo cree, pues está viviendo una ficción, ¿no? Porque de comunista no tiene absolutamente nada, ni de izquierda, de hecho. Ese hombre es un posmoderno total, tanto en lo moral como en lo ético, como en lo filosófico, y de hecho, pues luego mantiene esa especie de ficción, pero es una ficción total. Un tío que se compra un chalet de 600.000 euros y me dirás tú que tienes de comunista. Bueno, en fin. Y entonces, eso es un tema que el Federico González me tiene alucinado, ¿no? O sea, ese tío identificando a esta gente como comunista, ¿no? Bueno, es flipante, ¿no? Bueno, me imagino que debe haber ahí detrás, porque yo ese tío lo veo inteligente y yo creo que detrás hay bastante, pues mantener la clientela también él, ¿no? Luego también otro apartado que había apuntado en el otro vídeo que hoy intentaría desarrollar, digamos, que lo intentaría desarrollar en un momento determinado. Me parece que en el primer vídeo lo apunté, que es un poco la visión que tengo de los perfiles de mando, digo, en la jerarquía. Un poquito, cuando hablo de jerarquía, hablo de gente que está arriba, no sé, pues puede ser desde un rector de universidad hasta un presidente de un partido político digamos, bueno, gente que está un poquito en la sala de máquinas de la sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que manejan un poquito los botones, ¿no? Que son, evidentemente, pues todo aquel que tenga una parcela de poder, por muy pequeña que sea, ¿no? Claro, aquí lo que hay aquí también de realmente divertido es que el capitalismo puro, por ejemplo, tipo Estados Unidos, ¿no? El que se aplica a Estados Unidos, que es el único país quizás donde se aplique de verdad el capitalismo más salvaje, más puro, más liberal y más como lo habían pensado probablemente sus fundadores, ¿no? O la escuela que los fundó, ¿no? O digamos, los que pensaron en ella. Pues es claramente Estados Unidos. Y lo que hace mucha gracia es el capitalismo, cuando uno observa un poquito a qué tipo de líderes, digamos, digamos, acuñar o suele hacer que nazcan, ¿no? Y uno ve claramente que son todos, pues gente con tendencia psicopática, ¿no? O sea, quiero decir, el capitalismo es perfecto para un psicópata, porque una persona que tiene una mentalidad psicopática, digamos, o sea, alguien que tenga cero empatía y que realmente, o muy poca empatía por los demás y que, pues en el capitalismo le viene muy bien, porque el capitalismo ahí triunfa realmente el más fuerte, el killer, el más frío, ¿no? El que realmente, pues le importa un bledo realmente lo que le ocurra a su adversario o al que él cree que es su adversario o al que debe desbancar para ponerse él. Es decir, realmente es un caldo de cultivo perfecto para que entren o sea, las psicologías, o sea, la gente con psicología o con tendencias psicopáticas, que, ojo, que el psicópata no es el que os pintan en Hollywood en las películas, quiero decir, por si alguien no lo sabe, psicopatías hay de diferentes grados y básicamente es falta de empatía, ¿vale? Es básicamente el rasgo que predomina. Luego hay multitud de pequeños subrasgos, etcétera, y luego hay algunos pocos porcentajes que acaban siendo asesinos, ¿no? Incluso asesinos en serie. Pero en realidad lo que predomina en una psicopatía es básicamente, pues, personas que tienen prácticamente un nivel cero en cuanto a empatía para con los demás, ¿no? Para los que no sepáis lo que es la empatía es ese rasgo que define normalmente las personas que son muy humanas o que son normales, que normalmente, pues, si ves a alguien llorar, pues casi te entran ganas de llorar, si ves a alguien reír, pues te entra las ganas de reír, y todo sinceramente, no me vale que sea fingido. Como los psicópatas, por ejemplo, pueden fingir ese tipo de emociones sin sentirlas, ¿vale? O sea, una persona normal normalmente pues se deja contagiar bastante por el ambiente que tiene a su alrededor,
menos que él decida a lo mejor que no, por alguna razón de supervivencia o de cualquier otra índole, pero normalmente una persona normal se deja contagiar por lo que le rodea, por las personas que le rodean, y suele sentir de verdad sentimientos distintos a lo largo de un día incluso, ¿no? Y de luego de su vida. Los psicópatas normalmente se suelen distinguir por ser personas que suelen sentir poco, ¿no? Sienten muy pocas variaciones en su cerebro, tienen un cerebro bastante estable en ese aspecto, sería el típico, la mentalidad del cazador, para que nos entendemos, ¿no? Para que nos entendamos. El cazador perfecto, ¿no? Que no tiene emociones y que por lo tanto puede matar con una precisión muy grande porque digamos, no se le altera demasiado el pulso cuando ve a su presa y aprieta la flecha antiguamente al gatillo más actualmente pues con una frialdad absoluta, ¿no? Es decir, eso es básicamente digamos el psicópata, el perfil de psicópata, y la gente normal normalmente pues se le suele acelerar el pulso, suele tener pues algún tipo de nerviosismo, etcétera, ¿no? Que luego evidentemente los más hábiles saben dominar y otros pues no, o no lo dominan o no saben dominarlo, ¿no? Pero lo normal es saber incluso dominarlo con el tiempo, con la veteranía. Consigues dominar bastante mejor tus emociones, pero la gente normal suele tener muchas emociones y bastante puntiagudas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, y digamos, y la psicopatía es un grado que puede llegar hasta lo más anormal, que es falta de empatía cero, digamos, prácticamente, que son los psicópatas ya más peligrosos muchas veces, pero hay grados intermedios, evidentemente, ¿no? Entonces, la gente que suele tener muy pocas emociones, pues tienen un cierto grado de psicopatía, digamos, de alguna forma. Y esta gente pues suele venir perfecto para un sistema capitalista. O sea, para que les viene de maravilla un tío que no tenga demasiados escrúpulos, que no tenga demasiado problemas pues para ir a tope en lo que se proponga y sobre todo en el tema de ganar dinero, por ejemplo, evidentemente, que es donde más sangre fría se necesita para ejecutar una serie de cosas para llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, digamos, eso sería el capitalismo, pues me hace mucha gracia porque muchas veces coincide y lo ves claramente, no siempre, porque también hay buena gente que puede llegar alto, ¿no? En cualquier sistema, evidentemente, ¿no? Luego están las habilidades, por ejemplo, un deportista muchas veces llega alto simplemente porque tiene una habilidad brutal de nacimiento, digamos, digamos, una predisposición natural para el deporte, por ejemplo, ¿no? Para cualquier deporte. Entonces, claro, ahí pues no hace falta ser un psicópata. Ahí con ser un tío normal, pero con tengas mucha habilidad y tener disciplina y voluntad, pues puedes llegar muy alto, ¿no? Pero y en otras circunstancias también. Incluso un empresario no tiene por qué ser un psicópata, ¿no? Quiero decir, aunque tenga mucho éxito, ¿no? Pero que sí que es verdad que normalmente el rasgo, digamos, suele aparecer en muchos de ellos, no en todos, ¿eh? No cojáis la mayor, ¿eh? Que os conozco. O sea, hay mucha gente que siempre coge la mayor. ¿Vale? Entonces, y el comunismo, sin embargo, tiene esa tendencia, pues digamos, la tendencia es que más izquierdoide, tiene la tendencia a hacer triunfar al perfil, o a que llegue alto, digamos, de la sociedad al perfil del reyezuelo, ¿no? Del tipo que se cree un poco... Bueno, al final sí, porque al final bueno, solo hay que mirar la URSS, hay que mirar Cuba, hay que mirar todo ese tipo de países, ¿no? Corea del Sur, para que veáis que al final lo que se instala en el poder es una familia, es decir, estamos hablando de una monarquía, ¿no? Encubierta porque no es el mismo nombre, pero al final es reproducir una monarquía. Son gente que tiene digamos, esa especie de locura, o sea, promociona bastante al loco, de hecho, el comunista. O sea, al final arriba llegan los más pasionales, los más locos, gente que realmente tiene ansias de poder, pero muchas ansias de poder. También puede haber un rasgo psicopático, pero me refiero, sobre todo es el pasional, ¿no? Yo diría el ultrapasional, el religioso casi, ¿no? El que tiene esa fe inquebrantable en sí mismo y realmente cree que él puede dirigir al pueblo, a los mesiánicos un poco. Yo el comunismo lo veo un poco como un poco para eso, ¿no? Para ese perfil de gente un poco mesiánica que cree que tienen un destino en la vida, claro, lo que pasa es que ellos no te van a decir Dios, al contrario de la época de los monarcas o de las monarquías, sino que ellos te van a decir que es, pues no sé, ¿no? Una inspiración, un sueño, que lo hacen por el pueblo, por el pobre, por desarrollar la humanidad, pero siempre hay ese perfil un poco eso, ¿no? El perfil de gente un poco iluminada, diría, ¿no? El iluminado, ¿no? Que se cree con derecho a todo y luego iluminado, pero joder, no pierden la comba porque cuando sienten que van a morir, pues rápidamente ponen al hijo al poder, ¿sabes? Quiero decir, o a la hija, o al primo, o al hermano, como el caso de Fidel Castro, ¿no? Con Raúl.
Por lo cual, digamos que me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia porque ves como cada digamos, ismo, ¿no? Capitalismo, comunismo, pues tienen sus perfiles de gente que son ideales para alcanzar la cima, ¿no? Y eso es una cosa que me hace mucha gracia, lo tengo analizado desde hace mucho tiempo y lo quería soltar. Y además que creo que pega en todo lo que estoy diciendo, evidentemente, si no, no lo diría, ¿no? Digamos que tiene sentido en este apartado. Bien, ahora, apartado de respuestas, por decirlo de alguna forma, es decir, porque ahora he estado en el análisis, está muy bien, pero a veces hay gente que podría decir, bueno, este tío analiza muy bien, tal, pero ¿qué? ¿No? O sea, ¿y qué propones tú, no? ¿Qué propones o qué harías tú, no? Por decirlo de alguna forma. Estoy aquí removiendo mis notas, por eso estoy un poco así como parado. Porque yo tenía una nota de algo, la he perdido, no sé dónde está ahora. Yo juraría que estaba por aquí. Bueno, claro, bueno, a ver, es que ya sabéis, los que me escucháis desde hace ya un tiempecito, aunque no he hecho muchos vídeos todavía, pero bueno, llevo ya 7, 8. Pues a ver, respuestas, realmente no hay una respuesta clarísima para casi nada en esta vida. Es decir, no hay, yo creo también, no soy de mi época, en el sentido, tengo la posmodernidad justa y necesaria para saber que lo que son verdades no las hay. Entonces, claro, yo de decir una verdad de cómo habría que gestionar, pues no lo sé, pero yo sí tengo los suficientes años vividos como para he podido vivir, digamos, por ejemplo, el socialismo en Francia de Mitterrand, y ese régimen, por ejemplo, sería lo más, o incluso aquí, los primeros años de Felipe González, y en otros países europeos que he podido analizar o he podido conocer gente de otros países que han vivido siempre hablo de Occidente, en regímenes socialistas, pero que han incorporado el capitalismo en su seno, justo y necesario, pues funcionaba muy bien. Yo no sé por qué se lo han cargado, porque hoy en día ya no existe, ya lo sabéis. Hoy en día, poco a poco, se nos están cargando los últimos vestigios, de hecho, que nos queda de esa especie de socialismo, pero digamos, incorporando conceptos capitalistas o de libre mercado al menos, y la verdad es que es la combinación perfecta. Yo no sé por qué se la están cargando. Es la combinación perfecta. Yo, para mí, si hay una respuesta, estaría ahí, ¿no? Estaría en una especie de... Es decir, que el Estado pues tenga un peso importante y que se ocupe de las cosas realmente básicas de un país, las que realmente dan cuerpo a un país, como puede ser, pues no sé, pues eso, correo postal, el tren, evidentemente, los aviones, los aeropuertos, transporte, digamos, bueno, aunque en el caso de la aviación, bueno, puede estar bien quizás que haya varias empresas, pero siempre creo que un porcentaje útil lo debería tener los gobiernos siempre. En cualquier compañía de esas que tiene un nombre, ellos las llaman críticas, me parece, o que tengan puntos críticos del país, ¿no? Y solamente están manteniendo la mano sobre la armada, sobre, digamos, el ejército, sobre 4 cosas así contadas, y han soltado la mano en muchísimas cosas que yo creo que no se deben soltar. Por ejemplo, la sanidad, desde luego, es una cosa que yo seguiría, si no al 100%, por lo menos un 80, un 50 o un 51% en manos del Estado, así como cualquier cosa crítica, que el transporte, desde luego, yo lo veo bastante crítico, porque si nos falla el transporte, sobre todo este transporte de cercanías, por ejemplo, yo no creo que se pueda privatizar todo esto. Ya sé que hay muchas de las cosas que estoy diciendo que no están todavía privatizadas del todo, pero parece como que estemos en camino de ello, ¿no? Y yo no, por ejemplo, ¿ves? Esto no, ¿veis? Yo esto no lo veo bien. O sea, quiero decir, vería mejor que se mantuviera en poder de un gobierno, ¿no? Un gobierno democrático, evidentemente, ¿no? En definitiva, la combinación democracia, socialismo con libre mercado me parece la ideal. ¿Cómo se mezcla esto? Hostia, no soy ni lo suficientemente experto, ni tengo ningún máster en economía, ni... Esto va un poquito con retranca. No tengo máster en economía ni tengo ningún tipo de estudios superiores en ese tipo de campo, por lo tanto tampoco me voy a atrever a pontificar, pero yo veo claro que una combinación de esas 3 cosas que he mencionado son las que se tienen que mezclar con el arte suficiente y da una sociedad pues bastante justa. Yo crecí en una sociedad bastante justa, la verdad, donde veía que las cosas funcionaban razonablemente bien. Y no sé por qué ese empeño de los liberales en cargárselo, y ese empeño, y sin embargo, no he vivido, pero sí que he podido estudiarlo y he podido vivirlo digamos, por las noticias que oía de pequeño, etcétera,
que el comunismo, por ejemplo, que se practicaba en la URSS, pues no funcionaba para nada. Y ahora en ejemplos más recientes veo que Venezuela se está yendo al carajo, Cuba es un país muy mediocre tirando a mal. Todos los países que han intentado aplicar recetas comunistas o comunistoides al 100%, pues veo que les va muy mal. Por lo cual, digamos, está clarísimo que las recetas comunistas no funcionan. O sea, todo Estado tampoco. Y lo que yo he visto y he palpado que realmente funciona mejor, pues yo repito, es esa combinación un poquito perfecta entre Estado, libre mercado y democracia, ¿no? Evidentemente, en cuanto a poder escoger líderes políticos, ¿no? Bien, para mí lo ideal sería esto, sería que eso estuviera muy claro, que nadie tocara esa idea y que a partir de ahí que roten los que manden, pero a mí que me venga, por ejemplo, un ultraliberal al poder, pues tampoco me haría mucha gracia. No le vería yo, aunque yo en el liberalismo creo, sobre todo en el ético y moral, no tanto quizás ya en el económico, aunque hay unas partes de que sí, por ejemplo, lo que hay que premiar el que haga méritos y todo el tema este, pues lo veo bastante bien, lo veo bastante bien. Más que sobre, porque por ejemplo una de las cosas que trae el comunismo o el socialismo aplicado mal aplicado o en exceso, un exceso de protección del Estado sobre las personas, por ejemplo, da fraude, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Incentiva el fraude, incentiva que la gente al final pues se apalanque y produzca poco o casi nada y que al final pues nos encontramos con sociedades bastante estáticas donde nada se mueve y al final pues todo va mal, ¿no? Entonces está claro que recetas liberales sí, pero con un cierto control, porque yo veo que donde el liberalismo se ha instalado muy a saco y pues tampoco van las cosas bien, ¿no? Porque realmente en Estados Unidos es un país muy asimétrico, demasiado, ¿no? Quiere decir que hay una cierta asimetría y que el que se empeñe más que el otro, triunfe más y tenga más cosas, pues me puede llegar a parecer bien, si es su ilusión. La ilusión de una persona es tener un chalet súper grande, un piscinón y que los niños vayan a un cole chachiguay, pues me puede parecer bien. Cada uno pues, tiene sus ilusiones, ¿no? Yo no las comparto al 100%, por ejemplo, pero bueno, pero las respeto perfectamente, porque ¿por qué no, no? Pero que claro, que ese tipo siga creciendo y creciendo hasta comerse a toda la competencia y que luego, digamos, acumule ya por acumular, pues si no hay alguien que le frene, yo creo que esto se puede convertir en locura, ¿no? O sea, que decir al final, el tipo, la tipa o la organización X o Y que le des el campo ahí anchas Castilla, pues acaba como en la selva, ¿no? Acaba como en cualquier sistema natural donde le das al depredador, no tiene, digamos, alguien que le contre, ¿no? Pues al final, evidentemente, pues el rey de la selva hace lo que le sale de las narices y tiene a toda la selva aterrorizada, ¿no? Y diezmada. Entonces, claro, el ultraliberalismo sin ningún tipo de freno, contrapartida o algo que le controle, pues evidentemente está claro que no funciona, ¿no? Y que al final, pues, lleva un poquito a la locura, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya hemos llegado ahora sí que me siento satisfecho, yo creo que le da la vuelta total. Bien, con esto ya me despido. Veo que cada vez hay más gente que visualiza o que ve los programas o que los escucha, mejor dicho, pero que hay muy pocos suscriptores. Venga, animaros porque las suscripciones son bastante importantes cuando abres un canal porque hay un mínimo ahí que hay que cumplir, que son los famosos 1000, que si no los cumples, pues al final el canal no sé si te lo cierran o no sé qué ocurre con esto, o no puedes participar de poder crecer, o no sé qué. Ahora leí las normas así por encima, pero no me acuerdo. Total, que se ve que es importante alcanzar los 1000, así que, por favor, el que le vaya gustando esto y que quiera seguir escuchando ahí lo que pueda decir, que además tengo ideas para el futuro bastante interesantes y tal, haré entrevistas a gente y creo que puede ser divertido esto. Animaros, coño, que no cuesta nada. Meter ahí la suscripción, es totalmente anónimo, nadie sabrá que os habéis suscrito por si os da vergüenza o miedo o algún tipo de historia de esta, es anónimo, nadie sabe que te has suscrito aquí, así que no tengáis miedo, joder, venga, darle ahí